Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un videito de Zenless Zone Zero en el que vamos a ver el directo especial que han sacado hoy los de Hoyoverse de la 1.3 de este juegazo, ¿vale? Le he puesto subtítulos en español, lo vamos a estar viendo, haré pausas para comentar pues ciertos puntos importantes y demás. Y bueno, pues estaremos comentando, ¿vale? No lo he visto, así que vamos a verlo, a ver qué tal. ¿Ok? Vale, están comentando que toda la nueva historia que se va a venir va a estar relacionada con división número 6, que sería el equipo de Mihoyo. De hecho, recuerden que Hoyoverse ya anunció como los dos nuevos personajes que se iban a venir en la 1.3 y que eran de ese grupo. Neutralization Department. They're one of the top governing agencies in New Eridu. Oh, the bureaucracy. Administration. Hand mainly handles matters related to Hollow disaster. Hand needs its own armed forces. Vale, ok, nos está explicando un poco todo el tema este del grupo este. Since its establishment and gain a lot of respect among. Oh, Kaku, más ahora. Though under normal circumstances, few get the chance to interact with them. Well, it's a blessing in the sense that Section 6 is undeniably skilled. And will definitely rescue you. The team members are all pretty eccentric, so you still better hope. Todos los fans de Kaku, oh Dios mío. Ahí estoy yo, gente. Vale, la historia que van a presenciar, vale. Parece que la historia que van a presenciar va a estar relacionada con ella. Esta chica que va a ser una que vamos a tener en el gacha. Particularly exceptional. But it's Miss Yanagi's guidance that transforms the raw power of Section 6's field agents into an effective. Ojo, se viene videito, gente. What's wrong, Deputy Chief? It's probably just my imagination, but I feel like something is about to happen. Hollow Special Operations Section 6, Heroes of New Eridu. I'm afraid no one in this world needs your salvation. That logo, it's... Here, I can fail countless times, but you can afford a single mistake! hurting people like this. The special monster we're looking for must be you. Está guapo el gameplay, ¿eh? Muy cuca, muy elegante, ¿eh? Muy fina. Es verdad, después tenemos a este. Bueno, sí que es el de... Bueno, el que nos quedaba, ¿no? Del grupo de hijos de Calidon. Te lo explica puñetazo limpio, gente. Nah, está todo guapo. Que antes he dicho que los dos eran del equipo de División 6 porque se me había ido la cabeza y pensaba... Se me había ido y pensaba que era este el chico que saliera 1.3 y no es este. Es el chico que sale en Hijo de Cálido. Sabía que era un muchacho pero no me acordaba ya cuál era, ¿sabes? ¡Ahora qué lianta! Te lo veremos próximamente, gentecilla. Vale, tenemos episodio especial en el que trataremos pues toda la historia esta que habéis visto en el vídeo, ¿vale, gente? Vamos a mantener en cargo de agente de este personaje, que lo he dicho, es el chico que aparece en Los Hijos de Calidon. Vale, así que bueno, cositas nuevas que vamos a tener. Everyone in the Sons of Caledon is goofing around. Meanwhile, Lighter readily accepts challenges and steps into the arena. However, as he continues to win battle after battle, the situation starts to take an unexpected turn. And this is where you leave everyone hanging? Vale, presentación de los agentes. Primero, vamos a tener a esta señorita. Es un personaje de rango S, de anomalía y eléctrico. Vamos a ver mejor su gameplay y demás. Dice, utiliza un arma tan esbelta como su persona, una naginata. Emplea distintos estilos de combate para derrotar a sus enemigos. Su técnica especial le permite atacar al mismo tiempo que cambia de postura.
Yanagi's available Sus ataques cambiarán en función de su postura y también lo harán las bonificaciones que recibe. moves will change depending on her stance, and she'll also get different buffs. These buffs remain in effect for Las bonificaciones duran cierto tiempo, incluso después de haber cambiado de postura. some time after Yanagi switches stances. Simply put, as long as you keep a good Es decir, mientras los proxys se mantengan un buen ritmo, podrán recibir las bonificaciones de ambas posturas de Yanagi. Vale. of switching her stances, Yanagi can continuously receive the buffs from both stances. Se ve potente, ¿eh? Aparte, después de cambiar de postura, cada vez que esta mujer inflige daño con su ataque normal, With the basic attack, her anomaly build-up aumenta su acumulación de anomalía. increases. When she unleashes her Al ejecutar una técnica especial, esta mujer entra en el estado de versatilidad y cambia de postura. EX special attack, Yanagi enters Shinra Bansho state and switches her stance. She charges Acumula fuerza para ejecutar un embate rápido hacia adelante, seguido de un ataque en picado, infligiendo daño eléctrico. up and rushes in with a forward step, followed by a powerful downward attack, dealing electric damage. If the target Si su objetivo está afectado por anomalía de atributo, is under an anomaly, Yanagi will activa un efecto especial de disfunción que no elimina la anomalía de atributo del enemigo y Yanagi recibe una bonificación. trigger a special disorder effect without removing the target's anomaly while giving herself a buff. Now, In combat, En combate, después de que un compañero de equipo provoque una anomalía de atributo y Yanagi entre en el campo de batalla, switch Yanagi in to unleash her EX special attack after her teammate triggers an anomaly, dealing extra esta ejecuta su técnica especial, se inflige daño adicional y aplica efectos negativos. damage while applying debuffs. Es como de buffer, te aplica efectos negativos. Yanagi inflige una gran cantidad de daño eléctrico. Vale. Aparte que está potente, te pega bien. While switching from Y cambia a gran velocidad de postura para mantener ambas bonificaciones. Vale. buffs. There is none of Al usar su técnica definitiva, deja a un lado su lado amable. the gentleness that Yanagi seems to exude when activating her ultimate. Only in Y ejecuta poderosos y afilados cortes. Vale. focus as she lets loose a flurry of deadly slashes. Vale, ahora vamos a pasar a ver el chico, que es de rango S también, es aturdidor y es elemental de fuego. That red scarf, he certainly stands out in a crowd. But truth be told, Letter's not one to hog the spotlight. and of course, he uses his Vale, utiliza puños durante el combate, esto ya lo hemos visto en el gameplay. in combat. Lighter faces his Este hombre golpea al enemigo con sus puños y cuando su confianza alcanza cierto valor, enemies head on in close range combat. And when his morale is high enough, the fifth el quinto golpe de su ataque normal le permite entrar en un estado reforzado. basic attack sends him into an enhanced state. In this state, he can En este estado consume confianza, aumenta su impacto y provoca aturdimiento sobre los enemigos rápidamente. morale and increases his impact. ¿Vale? Stun his foes. His attacks also Reduce la resistencia glacial y la resistencia ígnea de los enemigos, ¿vale? fire and ice resistance and makes them Y aumenta la duración del aturdimiento. stronger. Sí, tal cual, estaba pensando en eso, ¿eh? Además, cuando en el equipo hay agentes atacantes o de su misma afiliación, Alongside teammates with the attack specialty or his Sons of Caledon friends, he allows al golpear a los enemigos con sus ataques, este hombre hace que el daño glacial e ígneo de sus aliados aumente. Vale, interesante. During combat, En combate, este hombre puede recuperar confianza cuando sus aliados luchan contra un enemigo. Letter's morale as his teammates face off against opponents. Once Letter Una vez que está preparado, este hombre puede usar su apoyo rápido para reemplazar a sus compañeros de equipo. ready to roll, you can use a quick assist to switch him in. He can hammer Su estilo de combate es como un vendaval de puñetazos rápidos que lanza mientras esquiva los golpes enemigos. with a continuous flurry of punches while nimbly dodging attacks.
This helps him stun Puede provocar aturdimiento más rápidamente, lo que permite al equipo infligir más daño. ¿Vale? for some serious DPS. Potencia aquí a los compas. A ejecutar su técnica definitiva, golpea el suelo con un poderoso puñetazo. Slams the ground with a powerful punch, dealing massive. Que inflige una gran cantidad de daño y aturdimiento a los enemigos cercanos, ¿ok? Pues hemos visto a los dos personajes nuevos que se va a venir en la 1.3. Así que aquella gente interesada, ahorren, gente, ahorren películas, ¿vale? No sean liantes. Dos nuevos amigos, vale, ¿verdad? Dos buffs. Vale, después de la actualización, ¿vale? De la 1.3, los se podrán sintonizar al buff de grado A, Malutebu, en el canal, vale, ok, vamos a poder tirar por Malutebu, que es este, ¿no? Este de acá. tiene cara de tío chungo, gente. Es malote, ¿no? Malotebu. Y además podrás obtener a lo que es ¿vale? Como recompensa a jugar el... ¡Oh! ¡Nani! Que los tienes como recompensa de eventos. Gente, hay que darle a los eventos. Mari, tienes que subir ya el tema del lore. No puede ser que la mitad de los eventos no los puedas hacer porque no has avanzado todavía con el tema del lore. Mal. Hay que darle la 1.3 a el evento, gente. Sí o sí, que os da este bajo, ¿vale? El caballero Bu solo puede obtenerse durante el evento. Ojo, gente, una vez que se acabe el evento ya no podréis obtenerlo. A no ser que dentro de 500 años lo vuelvan a poner o lo pongan en alguna tienda especial o algo y que lo podáis comprar de algún modo. Pero es exclusivo para el evento. Así que... con más motivo, ¿vale? Vale, vamos a hablar del Malotebu. Es un buff de rango A que lanza cohetes y cócteles molotov contra el enemigo que inflige daño ígneo, daño de fuego. Rockets and Molotov cocktails Lo estamos viendo. with his active skill. When teaming up Al ejecutar una técnica en cadena con un agente, in a chain attack, Betty Boo leaps forward. este malote salta hacia adelante y dispara un cohete que inflige daño de fuego a los enemigos frente a él en un área grande, ¿vale? Este daño en área de fuego, ¿ok? Damage in a large area ahead. Take them all out with one big blast. Very nice. Now our other A-rank Vale, además habla del caballero Bu. Es de rango A, puede invocar estrellas en el campo de batalla. Bang Boo, Night Boo can summon stars onto the ¿Cómo? ¿Qué? Es que invoca estrellas... ¿Que está invocando flotadores de unicornio? ¿Nani? collecting those stars. Los agentes pueden recuperar energía al entrar en combate con las estrellas. Energy for agents. When activating Al ejecutar una técnica en cadena, Caballero Bu invoca 3 ponis arcoiris. Ah, claro que eso es lo que hemos estado viendo, los ponis arcoiris, eso, de flotadores. Night Boo summons 3 rainbow ponies. Ah, pero este es otro, pero que te tira... ¿Qué es? Ahora sí me está... Ahí sí se ha visto la estrella, es que el otro no lo he visto la estrella. He visto los arcoiris, digo yo, los ponis ahí hinchables, ¿sabes? Pero está curioso el bajo. Y es gratuito, gente, aprovechen, ¿vale? Hablemos ahora de las sintonizaciones, del gacha. Vale, en la primera mitad de la 1.3, vale, vamos a tener a esta señorita, ¿vale? Los se podrán acceder mediante, ¿vale? Y aquí tendremos el tema del arma. A la gente de la exclusiva, el amplificador, ¿vale? Las dos cosas de rango S. Vale, en la segunda mitad, pues se va a venir el chico de rango S y con amplificador también de rango S. Estaría este acá, ¿vale? En cuanto a los eventos, venga gente, entramos en tema de eventitos. Vale, tenemos aquí un evento de inicio de sesión de 7 días en el que nos van a dar películas para poder tirar por esta señorita o por el chico, ¿va? Y también tenemos eventos de inicio de sesión para conseguir lo que son tiraditas para los bafu. Para conseguir a este, porque otros te lo dan gratis, ¿vale? Pero este, para aquella gente que os interese, ahí está, ¿vale? Aprovechen este eventito de inicio de sesión. Vale, además, muchos prosis deberían saber que al alcanzar el nivel de confianza 4 con los agentes, se puede desbloquear el fondo de pantalla dinámico correspondiente. Estos son los fondos de pantalla dinámicos. A ver. Enseña. A ver, tenéis ese, ¿vale? Para que tengas esta wifi puesta. Muy mona, muy cuca. Muy elegante. Espera, chicos, oye, pues... Está todo mono, todo cuco. Todo sexy ahí apoyado en la barra, ¿sabes? Vale, la actualización de la 1.3 traerá una serie de eventos y modos de juego totalmente nuevos. Ojo. Historia, vale, protección disponible, vale. In version 1.3, our new stories will be available through the themed event TV schedule. This event has unique tokens, which proxies can earn from story broadcast and warm-up exercises, and then exchange them for rewards.
In Tsukishiro Yanagi's program in the TV schedule, Moonlight Traces, proxies can check out Tsukishiro Yanagi's story and themed stages. Meanwhile, in Lighter's TV schedule program, The Champion, not only can you find Lighter's story and stages, you can also check out the special play in which players can use Lighter across a series of horizontal battle stages. Each stage will give Lighter a different buff. Of course, Qué guapo, ¿no? Luchar así visto de lado. proxies can designate an agent as a supporting character. Call them in at the right times to summon them and have them unleash their skills. Timing your support character right can lead to additional buffs. As for our combat lovers, we've added a new permanent Nuevo modo de juego permanente. Entrenamiento de combate simulado. battle after exhilarating battle. Proxies can steadily climb higher on the tower. Apart from polychrome rewards, players will obtain a badge upon reaching a certain floor. The higher you climb, the shinier your medal gets. But please keep this in mind. The higher you climb, the tougher your opponents. And your agents won't recover until you complete the entire phase. Like your HP, for example. Agents will retain the amount of HP they had from the previous battle. Vale. Ok, interesante. Proxies can select a replacement from their reserves. As you keep going through the challenge, you will unlock more agents to choose from. Yep. And enemy abilities will get stronger in simulated battle trials too. For example, when you beat one of the twin bosses, they resurrect faster than in regular fights. You gotta stay flexible with your teams to conquer that tower. Go for it, proxies! In addition, we're adding a new roguelike game, Nuevo modo de juego. Va. The Mystery of Arpeggio Fault. This De 5 capítulos. chapter has multiple floors of randomly generated areas waiting to be explored. As you can see, in this mode, proxies will encounter various events as they explore using the HDD. Vale, hay que explorar por tema de las teles. And defeat them by literally bumping into Con lo cual vamos a tener un modo de juego en el que vamos a usar las teles. Que había gente que decía, no, es que la van a quitar y no vamos a tener nada de tele. No, hombre. Las teles no pueden desaparecer de este juego porque es algo de este juego, ¿sabes? Las rebajarán el tema de la historia, pero meterán cositas, ¿sabes? I mean, their sharp wit. Also in this game mode, instead of applying to combat, affects the HDD TV monitor board. The Bang Boo you get in-game will show up as special Bang Boo Rizonia, following proxies and providing bonus effects. During exploration, proxies will gain EXP, which can be used to activate the blessing group chosen at the start to boost your exploration. Once you've finished exploring a floor, you can move on to the next one for more resources. The resources you collect can be used to upgrade your skill tree while outside the game mode, giving you even more buffs for your next adventure. And the neat thing is, the buffs you get from the skill tree are completely up to you. So, proxies can customize their skills to suit their style. Now that we've talked about the gameplay, let's discuss rewards. Recompensas de evento, ¿vale? And limited time rewards. Hay permanentes y temporales. Proxies can also get the new Bang Boo, Night Boo. I won't delve Vale. details here. Let's leave it to our proxies to explore for themselves. Oh, and I heard that the HIA is hosting a new event too. There, proxies can engage in test battles with different buffs for each stage. Notably, they're offering stages where you can test out the new agent, Tsukishiro Yanagi. Utilizing specific buffs, proxies can try soloing the stages with a single agent. So don't miss out if that sounds like something you're into. By the way, have you heard the buzz about Breaded Belief in New Eridu? They're gearing up to open a pop-up store at Lumina Square soon. Wow, perhaps we'll bump into some familiar faces. Not only that, word has it that the chef needs some help to host a special group of lucky Este necesita ayuda, ¿vale? Echen una mano. Vale. Hay que ayudar al chef. There might be more rewards waiting too. Ok, conseguimos recompensas jugosas. big dreams. Apart from this recruitment for catering services, a Bangbu coach has thrown out an invite too. The Enna Assistant Program event is coming your way in version 1.3.
During this event, proxies can visit different Bangbu each day. Hay que hacer encargos cada día, ¿vale? Use for the Bangbu and assist the coach in checking on the results of their training. Those Bangbu can be a handful. If you want to check the results of their training, you gotta start by counting them. Don't let any distractions throw you off. Bangbu always appreciate a helping hand from proxies. So, besides the event rewards, you can also get some photo wall decorations in return. Ah, vale, guay. Decoraciones para lo de la pared. Cart handing out tasks too. Head over to the Help Kai event, complete tasks. Este evento estaba en la beta. En plan, ese señor estaba en la beta, que lo sepáis. Studio is opening up in Lumina Square. They're stocking up on all the latest gadgets. Swing by and check it out. Don't just window shop. If you see something you like, Qué guay, ¿no? show off your latest finds on your Qué chulo. stand on the second floor of the video store. Qué guapo. To something nice. In addition, we will be getting double drops events for combat simulation and routine cleanup. So proxies, get your farming hats on. In version 1.3, we optimized the layout of the Han optimizado el sistema de amistades. ¿Vale? name card and adding a section to display titles and badges. Títulos y medallas, ¿va? Able to get various titles from events and from Agent Trust. You can only equip one title. ¿Va a solo aparecer un título a la vez? Badges, you can earn them from various game modes and have multiple on display at once. Of course, if you'd rather not show off any titles, Vale, pueden... Claro, si no quieren compartir también pueden... Pero tienen esa opción. toggle both off through your social settings. Vale, lista de optimizaciones. Of course, of course. In version 1.3, we've tweaked the functionality, appearance, and gadgets for the compendium. For example, Hemos modificado la visualización de las tareas diarias. the Errands tab. Now, even if your engagement is maxed out, you'll still see incomplete tasks marked out with the Para un mejor acceso, ¿vale? We've also revamped the weekly tasks at the very left under the Errands tab. Han modificado las misiones, ¿vale? Introduces Añaden también and way to nueva interfaz para elegir tareas, ¿vale? weekly. Se actualiza el lunes de cada semana. update will drop on November 11th, a week after the new version is released for better clarity. Under the Combat tab, you'll find new ways to access standard game modes, like the Investigator Training Course in version 1.2 and the new game modes that will be added in version 1.3. We've added a new Tactics tab on the far right side of the compendium. Proxies can use it to access combat tutorials. Estudiar los objetivos, reclamar recompensas, ¿vale? Ok. You can access free training and your cooperation exercises from here too. All these training exercises are now conveniently grouped together. Yeah, and also we've optimized the interfaces, layout, Va a optimizar la interfaz de las tiendas de canje, ¿vale? Shiyu Defense, and Hollow Zero. Están optimizando la interfaz, en general. Agent feature for Expert Challenge, Notorious Hunt, and Routine Cleanup, where proxies can now check agents who need the materials and disk drives from each stage. Han hecho modificaciones al material de disco, amplificadores y otro contenido, ¿va? For example, we're adding a quick craft/dismantle function in version 1. Una función rápida para el tema de fabricar y desmontar. A ver, el material. Lower level mats, dismantle more advanced ones, or use comprehensive ones to fill in the gaps. However, only materials one level La fabricación de montaje abarcarán todos los grados. You can skip slogging through multiple interfaces, crafting level by level, and instead get everything you need on a single part, provided you have enough necessary materials, of course. Vale. Ok. Mejor. but have plenty of even lower level materials you can craft. Fabricar materiales integrados con un solo clic. Like it. But while we've always been able to craft low-level materials into more advanced ones, then maybe we should let other items have a go too. You bet. Hemos ampliado esta función a las pistas de disco. Disk master copies as well. So, proxies will be able to craft more advanced tuning items to get more advanced drive disks. That really is handy. Oh yeah, and that's not the end of it. We've added a new sort by time to the drive disk menu. Then I can also sort my drive disks by when I got them and dismantle them in batches now too?
Exactly. We've optimized the whole drive disk dismantling experience. We've made it so you can sort your drive disks when dismantling. Freeze to filter disks that you don't need. Plus, the old Select All has been replaced by Quick Select. Just a tap, and you can select all drive disks of a specific grade or all those marked as discarded. We've added a new details button for dismantling drive disks and W engines. And the original filter button is now an icon with text for better clarity. These minor UI changes can really amp up the whole experience. Podemos fijar nuestros agentes y babus preferidos. Agents and Bangbu for the agent menu, remodeling shop, Bangbu deployment interface, and more. Now you can find your faves with ease. And let's not forget about the tweaks in the drive disk selection screen over at the music store. Now you can view more sets at once. Moreover, we've added quick access from the drive disk recommendations interface. Overall, these touches are all about smoothing out the bumps in your experience. Se vienen muchas cositas, gente. Ok, pues hemos estado viendo lo que sería este directo especial del 1.3, se vienen muchas cositas, hemos estado viendo los personajes que se van a unir, tema de lore, tema de eventitos, tema de optimización que han metido, modificaciones, cambios, cositas, ¿vale? Así que nada, ha sido echarle un vistacito a este directito, enterarnos de todo lo que se va a venir. No se ha hecho nada de Miyabi todavía, estamos todos expectantes, gente. Estamos todos expectantes, pero no sé, no creo que tarde mucho en salir, ¿sabes? Ya veremos a ver qué pasa para 1.4, a ver si anuncian algo, ¿sabes? Igualmente todas las cositas así que se vayan viniendo nuevas de personas que vayan a sacar o lo que sea, os lo iré comentando e informando por el canal. Que tengan un lindo día y nos vemos. Chao, chao.